Era un hombre de origen humilde, un carpintero. No sabía leer ni escribir, no tenía entrenador ni seguía un método especialmente pensado o científico. Solía correr después del trabajo entre Benfica y São Sebastião de Pedreira, disputando cada metro de la carretera junto a los tranvías. A pesar de las muchas limitaciones que la vida le imponía, no tenía temperamento para rendirse. Puede que no fuera el mejor preparado ni el más elegante en el maratón, pero nadie quería ganar más que él. Dominaba el arte de correr como pocos y era un atleta tremendamente popular, pero su ambición le costaría la vida. Hablamos de Francisco Lázaro. Que no quepa duda, el fútbol es el corazón del Benfica. Fue con este deporte que el club se hizo más conocido y ganó dimensión popular. Sin embargo, hubo otros deportes que ayudaron al club a crecer. El ciclismo, por ejemplo, fue esencial para dar al Benfica una dimensión nacional. La televisión en Portugal no llegó hasta los años 50 y durante décadas la Vuelta Ciclista a Portugal representó una de las pocas oportunidades de seguir a los atletas del club en territorio portugués. Pero a pesar del predominio del fútbol, fue del eclecticismo del club de donde surgió una de las figuras más destacadas de su historia. Francisco Lázaro era un atleta nato y fue probablemente la primera gran figura del deporte portugués en el principio del siglo XX y el primer atleta del club en adquirir una dimensión mundial. Lázaro nació en Lisboa el 21 de enero de 1888 con el nombre de Francisco de Silva. Hijo de Lázaro de Silva, carpintero según algunas fuentes y lechero según el registro de bautismo de Francisco Lázaro, nació en Santo Quintino, Sobral de Montegraço, y era hijo de Francisca María, nacida en Benfica, Lisboa. Llegó a ser conocido como Chico do Lázaro en el barrio de Benfica, por lo que adoptó legalmente el nombre de Francisco Lázaro. Empezó como futbolista en el grupo Sport Benfica, club que se fusionará con el Sport Lisboa, dando lugar al futuro Sport Lisboa y Benfica. Pero desistió tras recibir una patada en la cabeza durante un partido que le dejó un profundo corte en la cara. Como no tenía dinero para un billete de tranvía, Lázaro corría todos los días de Benfica al Bairro Alto, desafiando la velocidad de transporte público. Su talento era claramente notable. En 1908 es invitado por el director de la revista Tiro y Sport, organizadora del Maratón de Portugal, que se fijó en Lázaro corriendo mientras viajaba en tranvía para participar en esta carrera de 24 kilómetros. A pesar de no competir por ningún club, actividad normalmente reservada a la alta sociedad de la época, Lázaro gana la carrera. Primera participación, primera victoria. En el mismo año gana el circuito de Linda Pastora, pero en 1909 no compitió debido a una grave enfermedad pulmonar. Volvería en 1910 y gana otra vez el Maratón de Portugal, ahora en su distancia habitual, en 2 horas, 57 minutos y 35 segundos, con una ventaja de 48 minutos. Era un tiempo muy cercano a los de los grandes corredores del maratón de la época. En 1911, Lázaro volvió a ganar, esta vez con un tiempo de 3 horas, 9 minutos y 57 segundos. En ese mismo año, Cosme Damião, uno de los 24 fundadores del Sport Lisboa, le invitó a unirse al Sport Lisboa y Benfica.
Representó al club cuando ganó la primera carrera de campo a través celebrada en Portugal, con un recorrido de 4.200 metros en el Campo do Lumiar, en un formato de carrera de obstáculos. También en 1911, y representando al club, ganó la carrera de 30 kilómetros del Sport Club Progresso. En 1912 se une al Lisboa Sporting Club, que prometió a Lázaro mejores condiciones de entrenamiento con el objetivo de ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Estocolmo. El año olímpico de 1912 comenzó con una nueva victoria en maratón en Lisboa, en un recorrido especialmente difícil de 42 kilómetros y 200 metros. Rápidamente se convertiría en una leyenda. En la prensa se escribía: lo hizo mejor que el campeón olímpico de hace 4 años y subiendo la calzada de Carris al final. Poco más de un mes antes del maratón olímpico tuvo lugar el Maratón de Portugal, 2 maratones en mes y medio, y en una época en la que no había el conocimiento de entrenamiento que hay hoy. En ese mismo año pronunciará la frase en parte profética que pasaría a la historia: o gano o muero. ...1912, año de los Juegos Olímpicos de Estocolmo, queda marcado por el debut de Portugal en el evento. El gran objetivo del equipo portugués era el maratón. Lázaro fue el abanderado de la delegación portuguesa durante la ceremonia de apertura. A pesar del honor asociado a ese momento, Lázaro quería más. El hombre que se ganó el estatus de ídolo en Portugal soñaba con una medalla. El 14 de julio se celebra el maratón. La carrera tuvo lugar en un día que no solo era inusualmente caluroso en ese país, sino que además comenzó a la hora más calurosa, a las 13:48. Sus colegas portugueses quisieron apoyarle, pero se sorprendieron al no verle entre los atletas que calentaban. Cerca de la hora de salida, sus compañeros fueron a los vestuarios y lo encontraron engrasándose con sebo para evitar la pérdida de líquidos por la transpiración, según les contó. Durante una entrevista, Armand Kurtzau, corredor de los 800 metros, dijo: «No tengo ni idea de dónde lo sacó Lázaro el sebo, pero lo sacó y se estaba engrasando». También, según Kurtzau, intentaron meterlo bajo las duchas y limpiarlo, pero no pudieron hacerlo bien porque la carrera estaba a punto de empezar. Bajo el fuerte sol, a 32 grados de temperatura, Lázaro fue uno de los pocos con la cabeza descubierta entre los 68 participantes en el maratón de 1912. Más tarde, en el discurso que pronunció en su funeral, Fernán Correia, esgrimista, dijo que le había aconsejado que se cubriera la cabeza, a lo que Lázaro respondió: «El calor no me molesta, incluso me alegro de que haya calor, porque alejará a algunos competidores». Y la carrera empezó bien. A los 15 kilómetros, Lázaro era 27º, a 4 minutos del líder Renaud Boissier. Nunca perdió de vista al francés. Al pasar Solentura, el lugar donde los maratonianos retroceden hasta el Estadio Olímpico de Estocolmo, Lázaro mejoró. Era 18º con 25 kilómetros recorridos. Fernán Correia le esperaba en el kilómetro 35, pero Lázaro nunca llegó, como explicó Fernán Correia a la prensa. Nadie sabía nada de él.
Volví y en la carretera nos encontramos con el coche del Dr. António Feijó, embajador de Portugal en Suecia, que enterado de la tragedia nos estaba buscando. En el coche nos dirigimos al hospital. Nos enteramos de que el infortunado campeón había sufrido una insolación en el kilómetro 30, que el médico lo había recogido y llevado al hospital en el coche, que otras 3 personas lo atendían con ternura y que en la carretera le habían puesto hielo en la cabeza. En la colina de Llofferjarva, Lázaro se desplomó, intentó levantarse y seguir corriendo y volvió a caer, para siempre. Cuando llegó al hospital le diagnosticaron meningitis causada por un golpe de calor. Ninguna de las muchas inyecciones de agua salada que recibió le salvó. Incluso llegó a delirar, moviéndose como si siguiera corriendo el maratón. Murió en la mañana siguiente a las 6:20. En ese maratón hubo 34 desistencias y el fallecimiento de Lázaro hizo con que se cambiaran las reglas del maratón olímpico, que a partir de la edición siguiente empezaría más tarde para evitar la parte más calurosa del día. La autopsia reveló que Francisco Lázaro murió a causa de una deshidratación extrema. Debido al sebo que se untó en la piel, se cerraron sus poros y no pudo transpirar correctamente, lo que le llevó a un desequilibrio electrolítico de los fluidos del cuerpo. A esto se sumó que Lázaro, al contrario de la mayoría de los atletas, no se cubrió la cabeza en la carrera y también se supo que antes de la carrera había consumido terebentina, ácido acético y estricnina. El fin de semana siguiente se celebró un funeral en el mismo estadio olímpico al que asistieron 23.000 personas. Se recaudaron $3.800 para su viuda y tiempo después se erigió una estatua en su honor en el recorrido del maratón. Portugal, país de pocos recursos, tuvo dificultades para traer a su ídolo. Tardaría más de 2 meses en regresar a su país. Su cuerpo se quedaría en la cripta de una iglesia católica en el norte de Estocolmo. Desde Suecia, la familia real envió una carta de condolencias a la familia. Aunque en 1912 ya no fuera atleta del club, sino del Lisboa Sporting Club, el Benfica hizo todo lo posible por traer de vuelta a Lázaro, promoviendo incluso una campaña de recaudación de fondos para construir el mausoleo donde descansa. Su funeral se realizaría en los días 23 y 24 de septiembre. El 14 de julio de 2012, un siglo después de su muerte, se inauguró una placa conmemorativa de Francisco Lázaro en la puerta del maratón del Estadio Olímpico de Estocolmo. En el estadio del Futebol Benfica, club de Lisboa conocido como Fofó, lleva su nombre. Y en la capital portuguesa hay una calle con su nombre también. Todos los años se realiza el Memorial Francisco Lázaro, una carrera de 10 kilómetros que empieza y termina en ese estadio y que atraviesa las calles de Benfica y Monsanto. Al trabajar en este episodio nos dimos cuenta de que hay muchas contradicciones y versiones de su vida. Para unos, en 1908, Lázaro no tenía club. Para otros, era atleta del Velho Clube de Lisboa o del Grupo Sport Benfica. La historia de que se estaba engrasando antes del maratón olímpico era verdad,
Pero su nieto, Eduardo Lázaro, cuenta en el documental Lázaro, Maratona sin fin, de que eso nunca había ocurrido. Pero sobre su vida hay algunas certezas. El humilde Lázaro fue de los primeros sportsmen en Portugal, algo que era un exclusivo de la aristocracia. Y más de 100 años después de su fallecimiento, no deja de ser impresionante verificar que el espíritu de Lázaro, un ícaro de los tiempos modernos, y su ejemplo de coraje y disciplina permanecieron intactos hasta los días de hoy. Portugal tuvo que esperar 72 años para ver a un corredor, Carlos Lopes, cumplir el sueño de una nación, ganando la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. El episodio El fenómeno Lázaro es un audio documental del mítico Benfica, producido en el 2024 por ocasión de la celebración de los 120 años de historia del Sport Lisboa y Benfica. Textos y narración de Ricardo Cataluna, edición de Elizabeth Cataluna.